gusto como siempre. Igualmente. Jorge, ¿cuándo crees que se podrá iniciar el juicio oral? Bueno, ahora se transforma en hacer un poco de futurología. Sí, Yo estimaba que conforme lo que ocurrió en la audiencia preliminar del 27 pasado, sí. íbamos a tener una designación de fecha de audiencia para alrededor de la feria de invierno. Si yo estimaba fines de junio o principio de julio, podría haberse fijado la fecha. Claro. Una vez que también se superen todos los problemas respecto de los acuerdos probatorios que pedía el tribunal. Pero, sorpresivamente, esta semana se produce la renuncia, o mejor dicho, la jubilación del doctor Seroleni, que es el presidente del tribunal, que sería el único juez correntino que había en este tribunal, que se había armado ad hoc, sí, a los efectos nada más que de este juicio. Así que, por lo tanto, ahora dependemos de la Superintendencia de Justicia de la Nación, a efecto que designe el juez que va a sustituir al doctor Seroleni. Claro, Claro. o sea, primer paso entonces hay que suplantar al juez que se va a Claro. jubilar primero. Sí, por supuesto. Eso Sí, dilata el pero tiempo, sigue dilatando. ¿cómo? Yo Digo que... estimo que sí, que va a Claro. llevar un tiempo. Es decir, no se olviden que hay un problema general y global de la justicia federal, por cuanto hay más de 200 vacantes en el país respecto de jueces y funcionarios judiciales federales de alto rango. Por lo tanto, no es fácil. Fíjese que se integró este tribunal con un juez de Cámara de Formosa, otro de Río Negro y otro sustituto de Resistencia. Por lo tanto, no hay posibilidades de que designen rápidamente el juez titular, sino que tendrá que ser un sustituto de algún otro fuero de las provincias alrededor. Claro, el fiscal Schaffer dijo esta semana igualmente que estas cuestiones son previsibles, porque a veces hay algún juez que no puede por una cuestión familiar, o estas que se jubilan, pero bueno, no sé si el proceso lleva un tiempo, ¿no? Sí, acá hay una cuestión que se le escapa también a todo el mundo, que es resolver las agendas de cada uno de los jueces, de cada uno de estos jueces, digamos, sustitutos que ha designado la justicia federal. Claro. Cada uno en su respectiva, el doctor Del Forte en Formosa, el doctor Bosch en Resistencia, el doctor Braco en Río Negro, tienen ya sus agencias, su agenda, disculpen, y su cronograma de actuaciones judiciales de acá hasta fin de año. No se olvide que debe haber debates señalados de otras causas, hay mucha gente que está cumpliendo prisión preventiva que se le vencen, así que hay que armonizar. Ese es el mayor problema para mí, no tanto la designación del reemplazante del doctor Seroleni, sino que creo que es armonizar o compatibilizar las agendas. Bueno, pero yo quería preguntarle a ustedes, igual les interesa que esto se acelere porque ustedes tienen detenidos que quieren Pero que por lo supuesto, resuelvan su situación, ¿no? Claro. Por supuesto, nosotros somos los más interesados, quizás de todas Y por eso, claro. somos los más interesados de que esto se resuelva rápidamente, porque es totalmente ajeno y perjudica seriamente a los intereses de nuestros representados. Claro. Bueno, hablando de esto, ¿vos creés que van a probar la inocencia de Miyapi y Ramírez? Absolutamente. En este momento, en la altura del expediente judicial que va al debate, no hay ninguna prueba certera, mejor dicho, no hay certeza como para condenar a ninguno de los ofendidos. Nosotros eso lo tenemos muy claro con el doctor Hanson, de que hemos producido un relevamiento de toda la prueba, y además hay algo sintomático. Nadie declara en contra de ellos, nadie los imputa, nadie los acusa. Es decir, la única, digamos, actuación judicial que los involucra es el dictado de un autoprocesamiento que yo siempre lo reproché, tanto por escrito, personalmente con su señoría y en los medios, donde el grave error de la justicia y de la investigación y de la instrucción fue no haber determinado las responsabilidades de cada uno de los 7 primeros imputados. Claro. Ese fue el grave error. Y el otro error básico fue no haber detenido el primer día, la primer jornada de esta investigación, a todos los que intervinieron en el famoso almuerzo. Entonces el hecho de que se haya discriminado de tal manera, que se haya detenido a 3 personas que no eran miembros de la familia, que estaban en ese almuerzo, a otros tampoco,
sí, eso contaminó toda la causa y bueno, nos puso en esta situación. Claro, según lo que vos estás relatando, entonces faltarían más detenidos de los que participaron en el almuerzo. ¿Está bien? Mira, yo no es que faltaron más detenidos. Yo creo que el error se cometió en no haber detenido a todos, sacado el teléfono a todos y indagado a todos en primera instancia. Se demoró mucho tiempo y cuando esta cosa del fuero provincial se traslada al fuero federal será tarde para seguir investigando. Ya se habían borrado muchas pruebas, se habían borrado muchos rastros. Sí, de esa manera se complicó y sobre todo si agregamos la intervención esa oficiosa, rara que hubo del grupo de falsa Fundación Dupuy, todavía complicó mucho más. Pero todo eso es ajeno, yo siempre sostengo que todo lo que ocurrió después de la noche en que fueron detenidos mis defendidos, todo lo que ocurre después es totalmente ajeno a los intereses de ellos, absolutamente ajeno, porque no tienen nada que ver con lo que pasó después. Ustedes están discutiendo la cantidad de testigos, ¿no?, que presenta la Fiscalía. ¿Qué opinas, Jorge, al respecto? No, yo creo que es una sobreactuación de la Fiscalía, lo hemos dejado claro en la audiencia preliminar y nos llamó la atención la reacción un poco intempestiva que tuvo el doctor Schaffer en cuanto a que el tribunal nos invitó a que compatibilizáramos entre la querella, la defensa y la Fiscalía la nómina de testigos en cuanto a su utilidad, a su pertinencia, a su necesariedad. Es decir, no es que podemos llevar cualquiera a decir cualquier cosa. Acá lo que nosotros necesitamos es que haya testigos sobre el hecho concreto, que es la sustracción y el ocultamiento de... Ahora, después todo lo que ocurrió, por ejemplo, yo hice tomamos el trabajo con el doctor Hanson de hacer una limpieza de todos los testigos. Y hay gente, por ejemplo, ha sido citada a declarar que participó, fue testigo de un acta, de un allanamiento, de un secuestro, que es mucho posterior al hecho, por supuesto. Entonces yo digo, pero si ese testigo era un funcionario policial, o de gendarmería, o de policía federal, o de quien fuera, y ese hecho, o ese acto procesal, se transcribió en un acta, que no fue nunca impugnada, ¿para qué vamos a llamar a una hora que diga sí, yo estuve ahí? Bueno, pero eso en la audiencia preliminar, cuando se concrete definitivamente, se pueden ir eliminando o no, llegando a un acuerdo. Sí, yo creo que sí, nosotros planteamos eso, y creo que el doctor Segoviani en una de sus últimas actuaciones ahí en esa audiencia, él manifestó que la justicia se iba a encargar de hacer ese punteo, digamos. Pero bueno, repetir, nosotros, por ejemplo, hemos presentado 2 testigos. Más. 2 nada más, nada más. ¿Se puede saber quién es? Y después he visto ayer que, por ejemplo, otras veces han presentado 20, 30, es un número razonable y conforme a los intereses que están representando, así que es lo que quieren demostrar respecto de su descendido. Pero no 160 por un lado y 800 por el otro lado por lectura. La verdad es una barbaridad que no tiene ningún sentido. ¿Se puede saber qué 2 testigos presentaron? Sí, uno es un señor que es propietario de el corralón donde compró la linterna cuando volvía al Naranjal, una vez que había llevado los hijos y los sobrinos a 9 de julio, pasó por Misapi pasó por un corralón y compró una linterna. Y en ese mismo corralón es donde están las cámaras en la ruta, que también comprueban los horarios de entrada y de salida del vehículo que conducía Misapi. Y el otro es voy a utilizar los términos, no era un curandero acá de la zona, al cual telefónicamente, mientras buscaba, Ramírez lo consultó respecto de la llave para hallarlo a Luan. Un curandero. Es un señor que acá es muy común y corriente, la gente humilde tiene las creencias que son muy respetables. Yo soy hijo de Correntino y hace 40 años que convivo en la zona, conozco bien y hay que respetar todo ese tipo de creencias y de inclusive que ellos le llaman el médico o la médica, cuando realmente los términos nuestros son curanderos. Eso, y le es un reproche a ustedes, en general, y de forma que ustedes lo van a entender. Dale. Mucha gente de muchos medios que vinieron de Buenos Aires no tienen la menor idea de ciertas idiosincrasias, de ciertos modismos, de ciertas costumbres que tenemos en el interior,
y cometieron errores, no se lo atribuyo a ustedes, sino a otros, No, pero se entiende, de sí. generar hipótesis, de generar sus comentarios sin saber cómo piensa, cómo actúa y cómo es la presente de acá. Claro, Claro. sí, es verdad eso. Bueno, se criticó mucho al principio cuando la abuela Catalina hablaba del pomberito, pero era la Sí. creencia que estaba ahí. Sí, pues y hablan así- guaraní también, claro, en por su eso. media lengua, hay Así que entender, hay que saber entender a esta Obvio, gente. Por totalmente. supuesto, por supuesto. Jorge, te agrego una más antes que te pregunte Ivana. Viste que también está el pedido de inspección ocular o de reconstrucción con la presencia de los que quieran participar de los detenidos. ¿A ustedes les interesa a mí eso? me parece, no, sí, a mí me interesa que quienes van a emitir el fallo, la sentencia, que es una responsabilidad enorme, es decir, conozcan el lugar. Sí, Es decir, a mí me parece que la inspección ocular, dónde estaba la casa Sí. de la abuela, cuál fue el trayecto, dónde estaba la tranquera, dónde estaba el naranjal, dónde se dieron cuenta que me parece perfecto. Bien. Eso es una necesidad que tiene quien va a emitir el fallo o la sentencia. Pero la reconstrucción me parece totalmente extemporánea, porque han pasado tantas cosas, ha habido esta modificación de la flora, del ambiente geográfico, también ha habido una modificación en el intelecto o en el pensamiento de quienes hace 2 años están detenidos, algunos injustamente, así que me parece que la reconstrucción no corresponde y que no va a correr. Ahora, la impresión ocular me parece vital. Bien, buenísimo. Y Jorge, ¿seguís creyendo que es un tema intrafamiliar? A mí me llama la atención una cosa, que nunca nadie me ha cruzado, yo sigo sosteniendo, y fundado en el hecho, vuelvo a repetir, de que el día de la desaparición la madre María dice, se lo llevaron, y después en el hecho de que en ese almuerzo estaba el padre, la abuela, la tía y 2 primas. Claro. Y después, en el transcurso de todo el desarrollo y de posterior investigación, aparecen integrando parientes, un gran tía de Buenos Aires que hablaba, acusaba, los hermanos. Es como que de alguna manera yo entiendo que alguien de la familia sabe algo. Claro. Y eso es un tema que nunca se investigó. Ninguna de las 2 sedes judiciales lo investigó, ni la policía ni nadie. E incluso lo que me llama la atención, que este argumento, este pequeño fundamento que le doy a ustedes, yo lo sostengo desde el primer día e incluso acá en la prensa de Corrientes, que escucha a todo el mundo, y todo el mundo me conoce, es decir, yo soy un viejo abogado muy conocido, nunca nadie me salió hasta el día de hoy a cruzar. Claro, Bueno, o sea que tu idea es que llamativo. también investiguen a la familiares. familia, al papá, por ejemplo, yo te voy nombrando, a Catalina, a los primos. Claro. ¿Está bien? Yo creo que fue el grave error, vuelvo a repetir, tuvo el primer día. Si el primer día le hubieran llevado inclusive hasta la abuela Catalina, detenida, y le sacaban el teléfono, el resultado de la investigación hubiera sido otro. Claro. Bueno, pero después pasaron, para que lo detengan a otros imputados, tuve que hacer un escrito denunciando yo que alguien sabía más de esto y no se lo traía. Bueno, y pasaron días y en el medio, es decir, cuando se regalan de esa manera tiempos judiciales, después es muy difícil encontrar la verdad. Bueno, y la última que te hago es, mira, los padres escribieron una carta sobre que se rompa el pacto de silencio, y que si se rompe, ellos están dispuestos a ir presos, y contarle que hable a alguien. Y contarle que aparezca Loan y eso. Claro. ¿Vos creés que ese pacto de silencio se podrá romper en algún momento, no? Claro. Yo pienso, a ver, si mis clientes no tienen nada que decir, si ellos declararon en sede provincial y en sede federal, han sido cotejadas ambas declaraciones por criminología de la Policía Federal en Buenos Aires, por los psicólogos y demás, y han coincidido que son veraces esas declaraciones. Ahora, yo no puedo hablar por los demás, y menos meterme en las defensas de mis colegas. Obvio. Pero creo que de alguna manera la familia también sobreactúa con un comunicado que ha hecho, porque acá nadie amenazó a nadie, nadie secuestró, nadie presionó. Yo creo que forman parte de la estrategia de la querella o de la fiscalía. Yo no me quiero meter con los colegas, porque vuelvo a repetir, nuestra posición es muy cómoda, tanto fáctica como jurídica, en esta causa.
Bueno, es más, entonces... no lo tomen a mal, pero yo me jacto y siempre le digo que lo que me asusta de esta causa, le digo al doctor Hanson, es que nunca tuve una defensa tan fácil. Claro, así como le estoy diciendo. Sí. Bueno, qué suerte para usted y para el doctor Hanson, entonces, porque esta es una causa terrible. La verdad que... Pero bueno, pero está convencido, no sé, está convencido, que van a salir en libertad. Bueno. Yo sostengo que sí, yo sostengo que inclusive que pueden resultar sueltos. Por cuanto, vuelvo a repetir, es decir, vamos a hacer lo fáctico. Millampi se da cuenta de que le falta un chico cuando van regresando. Le avisa a los que iban caminando adelante, 1 metro adelante, que eran Ramírez y Benítez. Sí. Benítez regresa, sí, el que falta, a todo esto Millampi no sabe cómo se llamaba el chico, porque era la primera vez que lo veía. Sí, el que falta es mi sobrino Loa. Y se van, ella se todos los chicos ahí, y se va caminando hasta de donde estaba el auto estacionado en la casa de la abuela, sube a los chicos y se los lleva, ¿no es cierto? Sí. Es decir, supongamos que interpreta la justicia, o interpretó en su momento la justicia federal, de que Mónica puede haber sabido algo de la distracción, pero no del ocultamiento, porque a partir de ella se va a ella, lleva a los hijos, los deposita el 9 de julio en la casa de la hermana, compra la linterna y vuelve. Está bien lo que dice. Su posición es muy cómoda. ¿Cómo podemos ligarla a ese hecho? En cambio, la situación de Ramírez es distinta. Porque Ramírez se quedó dando vuelta por el monte, llamando al curandero, y yo buscándolo. Entonces puede haber en principio, como para dictar el autopreso, pudo haber un indicio, una posibilidad de que él haya sabido algo, haya intervenido. Algo más. Pero Ramírez no, Mónica no. Mónica no, claro. Mónica no. Bueno, es importante lo que estaba diciendo el doctor. Está muy bien explicado, aparte. A ver, no lo tomen a mal como una vanidosa. Yo soy el único abogado correntino, junto con Hanson, que después se incorporó con la defensa, que conocemos a todo el mundo. Claro. Es decir, son excelentes abogados los dos. Yo he tenido clientes a medio pueblo, clientes en la profesión del 9 de julio, que está muy cerca de Goya. Conozco al cura, al médico, al veterinario, al comisario, a todo el mundo conozco. Es decir, que desde antes, digamos, conozco la historia del pueblo. Claro. Y además yo siempre tengo una premisa en todo este tipo de cosas. Vox Populi, Vox Dei. Y yo la voz del pueblo la escucho. Claro. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo la entrevista, como siempre. Por favor, con gusto, como siempre. Ojalá que avance todo. Un abrazo. Adiós. Chau. Bueno, pasaba el doctor Jorge Monti, abogado de Ramírez y Millapi del caso de Novan, que sigue desaparecido, y ahora en junio se van a cumplir 2 años. 2 años, ¿no? Y todavía no tenemos fecha para un juicio oral. No, pero bueno, estamos cada vez más cerca. Estamos cada vez más cerca y avanzando, por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, y mientras tanto, la familia, como comentamos, hizo una carta, como vos dijiste recién, que ellos ofrecen que si alguien encuentra algo de Loan, bueno, están dispuestos. Están dispuestos a entregar todo. Con tal de que hablen y digan dónde que rompan el pacto de silencio y ellos hacen lo que sea. Bueno, seguimos con mucho más en Radio República, no se muevan.